¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N. Primero que todo, muchísimas gracias al gran Fernando Borroni por haber conducido este ciclo durante los últimos 3 domingos. Así que mil gracias, Fernando, realmente un honor que hayas estado con nosotros. Y la pregunta, sin ninguna duda, es ¿qué tienen las y los caníbales para todos ustedes esta noche? Bueno, muchísima información, muchísimo análisis, y yo quiero arrancar muy breve este comienzo de programa para dejarle una idea y una pregunta, ¿no? Y la idea tiene que ver, obviamente, con la presentación de lo que son las decisiones de carácter económico del flamante ministro Sergio Massa, en función de dos cuestiones que son centrales, pero que son dos caras de una misma moneda. Y esto es lo que quiero plantearle esta noche, para que tenga presente y sobre todo para que sepamos cuál es el principal desafío que, sin ninguna duda, mire, a la hora de jerarquizar todas las decisiones que dio a conocer, por lo menos hasta ahora, Sergio Massa, y hay que decir que hace instantes nada más anunció quién va a estar al frente de la Secretaría de Energía y Minería, y lo vamos a estar dando a lo largo del programa, pero digo, si uno jerarquiza toda la información que tenemos de ese bloque monolítico de decisiones de carácter económico que dio a conocer Sergio Massa esta semana, mire, hay una o dos que son realmente las más urgentes, y que le van a permitir eventualmente al propio gobierno relanzarse en otras cuestiones que son centrales y que por lo menos hasta ahora no lo ha podido hacer. De plano considero, y lo comparto con ustedes esta noche, que Sergio Massa ha logrado generar cierta expectativa, y esto es indudable, que los mercados lo han acompañado, y hay que mencionar, ¿no? Cómo ha cotizado el dólar, que ha bajado a lo largo de la semana, han subido los bonos, ha bajado el riesgo país, es decir, allí ha tenido por lo menos una primera lectura de los mercados, si se me permite la abstracción, pero que me parece importante mencionarlo, pero queda todo un universo seguramente por señalar y para saber cuáles son los interrogantes que surgen precisamente desde allí. Yo decía, se generó expectativa, sí, se recrea la expectativa permanentemente. Daría la sensación de que economía es hoy el epicentro del gobierno, que reúne varias áreas y que propone permanentemente, y de hecho hoy no es la excepción, que propone distintas medidas y distintos anuncios que hacen permanentemente recuperar cierta iniciativa al gobierno, que uno podrá pensar o no, pero que claramente la había perdido esa iniciativa con un carácter político, pero también de política económica. El otro dato que me parece importantísimo y que de alguna manera se refuerza en el día de hoy con este nombramiento en energía, es que el gobierno ha logrado en la figura de Sergio Massa un área de coordinación económica que hasta ahora al menos le había traído muchísimos problemas a Alberto Fernández. Ha logrado coordinar y consensuar en un solo ministerio áreas que realmente son compatibles y que son necesarias en algún punto para llevar adelante un plan económico, ¿no? El área de agricultura, el área de energía que estábamos mencionando y minería recién, también lo que es producción, bueno, todo eso. Mire, la oficina de comercio exterior y comercio interior, tan importante, lo hemos mencionado aquí en este programa, que uno no podía sentarse a negociar precios y por el otro lado estar entregando divisas al tipo de cambio oficial permanentemente con los mismos actores. Y perder en una mesa y perder en la otra. Y por eso entonces pareciera que en ese punto, en la coordinación de las distintas áreas, algo en lo que vino fallando el gobierno de Alberto Fernández sistemáticamente, pareciera que ahora se abre una ventana de oportunidad. Esperemos que el gobierno pueda aprovecharlo. Pero yo le decía, ¿hay una idea detrás? Sí, me parece que sí. Hay una idea madre, en todo caso, que recorre el plan económico de Sergio Massa. Tiene que ver con el orden fiscal, probablemente, y voy a compartir con usted una definición que dio el propio Sergio Massa. A ver, señor director. En materia de orden fiscal, quiero dejar 4 decisiones claras que tomamos en el día de hoy. La primera, vamos a cumplir con la meta del 2,5 del déficit primario del sistema público nacional, establecida por el presupuesto que tuvimos que sacar por DNU frente al rechazo del Congreso. Vamos a hacer todas las correcciones necesarias para ahorrar nuestra palabra empeñada. Orden es ser previsible. Es cumplir la palabra. La segunda es que le di la instrucción al secretario de Hacienda de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Asimismo, el día lunes se hará un reintegro por 10.000 millones al Banco Central, camino de cancelación que procuraremos continuar.
La tercera es que rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la Administración Pública Nacional centralizada. Pero además, cada jurisdicción será responsable de las empresas descentralizadas, que también estarán alcanzadas por esta limitación. Bueno, allí uno de los formatos que tiene el plan económico, ¿no? Y si uno va hacia atrás, seguramente se va a encontrar con las mismas palabras o parecidas de la ex ministra Silvina Batakis, y quizás en algún punto, si uno busca, también con una línea bastante marcada por el ex ministro Martín Guzmán. Es decir, ahí no hay novedades, o por lo menos no hay demasiadas novedades. Sí, la novedad de que se presenta en un plan integrado con otras cuestiones y al mismo tiempo que hay una oficina que va a coordinarlo todo y que tiene distintas áreas, ahora sí, de todo lo que es el área económica. Estas sí son novedades. Ahora, yo le decía que había un elemento que es urgente, ¿no? Dentro de esta idea que quiero compartir con usted, me parece que hay algo que es sumamente urgente, repito la palabra porque es la única que le cabe, que es sumar reservas, que es acumular reservas en el Banco Central. Parece un objetivo peregrino, parece un objetivo de corte pragmático, con poco idealismo, pero ¿acaso haya que primero restablecer las reservas para después, en todo caso, tratar de relanzar lo que es el área económica desde algún otro plano? Por ejemplo, desde el plano de los precios y los salarios. Pero indudablemente, si uno estudia la historia económica de la Argentina en las últimas décadas, no hay quien haya podido llevar adelante una transformación de carácter distributivo sin tener un saldo importante en las reservas del Banco Central. Ahora usted me va a decir, pero Guarino, hay superávit comercial, quedan dólares de este lado a la hora de pricear lo que es el comercio exterior. Es decir, si se exporta y se importa y uno hace la cuenta, por lo menos hasta ahora ha cambiado eso, pero hasta ahora el saldo era muy importante en dólares. Entonces, ¿por qué el Banco Central no pudo acumular reservas? Esta es la pregunta que le cabe al ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Por qué el Banco Central, en un contexto desde hace meses, muchísimos meses, donde los precios internacionales son favorables para lo que exporta la Argentina, donde el superávit en términos de cuantificables ha sido mayor, cada vez mayor, y ha sido récord en algún punto, donde el nivel de exportaciones ha crecido y donde, escuche bien, donde ha quedado despejado a un lado la deuda que hay que pagar, porque esto obviamente si no pesaría mucho a la hora de las erogaciones de divisas que tiene que hacer la Argentina, pero eso está al costado y el grueso se concentra hacia adelante, hacia el año 2025. Entonces, ¿cómo es que el gobierno no ha podido acumular reservas? Y esta es la gran pregunta que le cabe a Sergio Massa responder. Por eso lo más probable es que vayamos viendo en las próximas horas y en los próximos días medidas que se van a ir acomodando para tratar de encauzar esa pregunta y para tratar de ofrecerle una respuesta, porque es indudable que eso se necesita. Así lo decía el propio Sergio Massa. En el marco del fortalecimiento de reservas, quisiera dejarles 4 conceptos también bien claros del primer día. En primer lugar, hemos acordado en el día de hoy un esquema de adelanto de exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, el agro, la minería y otros sectores, que ingresarán en los próximos 60 días un total de 5.000 millones de dólares que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central de la República Argentina. Nosotros en el día de hoy firmamos un compromiso con los diferentes sectores que de alguna manera nos compromete mutuamente a ese procedimiento de liquidación. Tuvimos varias reuniones de trabajo que no empezaron en el día de hoy, sino que empezaron hace algunos días. Y de alguna manera tenemos la certeza de que el procedimiento de liquidación, tal como está establecido, va a garantizar ese ingreso de 5.000 millones. Bueno, entonces la definición está clara. Es decir, que lo urgente para Sergio Massa es hoy traer esos miles de millones de dólares a las reservas del Banco Central. Pareciera que cada mesa de negociación con cada sector de la economía, pareciera que hay un diálogo y que por lo menos hasta ahora el sector de la pesca se ha comprometido y por otro lado hidrocarburos por un lado y también el sector del agro, bueno, podrían acercar esos dólares tan necesarios. Pero ese es el objetivo que tiene Sergio Massa en los próximos días. Mientras tanto se van dando definiciones y de fondo lo que quedará responder, y es parte de la pregunta que quería
mencionarle es cuál es el modelo económico al cual llegará la Argentina. Es el modelo económico que en algún punto promocionó Martín Guzmán, que después fue ratificado por Silvina Batakis y que hoy, salvo algunas cuestiones menores, uno podría decir que también ratifica Sergio Massa. ¿Se le harán agregados, modificaciones a esa especie de modelo agroexportador con industria que hasta ahora, y salarios bajos, ¿no? Por cierto, que hasta ahora viene transitando la Argentina? ¿Habrá algún tipo de reacomodamiento para las jubilaciones, las pensiones, los salarios? Esta semana habrá definiciones, pero digo, en esa pelea entre la inflación y los salarios, ¿cuáles serán las decisiones que va a tomar Sergio Massa? Lo más probable es que primero tenga que acercar estas ideas, me parece, para tratar de apuntalar lo que pasa en las reservas del Banco Central, para tratar de frenar lo que es la agitación en el frente financiero y a partir de allí construir quizás la posibilidad de hacerle modificaciones a ese plan económico. Lo segundo, lo importante también es qué margen va a tener el ministro Sergio Massa, la misma pregunta que le cabía a Martín Guzmán, qué margen va a tener para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Porque está claro que en algún punto, si hay una diferencia sustancial entre lo que propone Massa y lo que proponía Guzmán o incluso Batakis, es que Massa introduce dentro del plan económico la cuestión salarial, la cuestión de un mejoramiento de los ingresos, también para las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones, pero al mismo tiempo lo que de alguna manera está en marcha es una segmentación para el lado de las tarifas, es decir, uno entiende que Massa en su universo de ideas va a tomar recursos de los sectores más favorecidos de la sociedad para dárselos a aquellos que menos tienen. Al menos esto es lo que está planteado, incluso hay allí en elaboración algún tipo de medida de parte de la AFIP de adelantar una cuota de lo que es ganancias para las empresas, una cuota extra que también serviría a los fines de fondear justamente las medidas que se podrían tomar para apuntalar los ingresos. Bueno, todo esto es parte de los interrogantes que recorren las decisiones de carácter económico que ha presentado, por lo menos hasta ahora, el ministro Sergio Massa. Señor director, me acompaña, me voy a la mesa de las y los caníbales. Pero ¿cómo les va? Pero muy buenas noches. Ubera, ¿te sacaste el saco? ¿Qué pasó? Ay, no, perdón, señor director, se me cayó la virome. Tanto tiempo. Pero Sí. ¿qué es la emoción? Bienvenido. Bueno, no me digas eso porque me pongo mal. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Buenas Muy noches. bien. ¿Cómo Buenas andan? noches. Todo muy bien. Sí. Estamos de rojo y de negro. Sí. Muy en sincronía. Sí. Sí. Bueno, me parece bien. Sinergia. José Manuel Ubera, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Bien, querido. Todo muy bien. Contento de verte. Borroni lo hizo Sí. extraordinariamente No, bien. Borroni lo hace mejor, Extraordinario. digámoslo ya de una vez, porque digo, si no queda en suspenso todo el programa. Borroni conduce mejor, tiene más ideas, tiene más bagaje. Lo ¿Pero mío por qué o uno u otro? yo distribuyo el juego. Digamos, yo lo mío es, bueno, Ubeira, Lili. ¿A vos también te agarraba como una sensación de querer estar cuando veías todo el colapso? Sí, no, yo me elegí las peores 2 semanas del año para alguien que dirige un diario financiero para tomar vacaciones, así que trabajé como nunca en vacaciones, tengo que decirlo, pero bueno, ya había avisado en el canal que me tomaba vacaciones, Claro. así que está Y a la muy bien. familia. No, sí, mi familia, bueno, pude pasar tiempo con mis hijas, que Claro. era uno de los ¿Te objetivos. reconocieron todo? Sí, papá, este es mi papá, este es mi padre, bueno. ¡Ah, el tipo de la tele! Claro, un beso grande para las chicas. Natalia Salvo, Buenas noches, Julián. ¿Cómo estamos? Bienvenido otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Úrsula, ¿cómo estás? Bien, Úrsula también. Valdés. Sí, chocha, con la realidad que nos toca. Bien, bueno, ya vamos a hablar de todo. Sí, hay mucho para hablar. Hay mucho. Lili Hendel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Yo quiero arrancar con un tuit del expresidente Mauricio Macri. Ustedes saben que durante el O sea, fin de empezar semana... bien, así, Sí, regalándonos. empezamos bien. Empiezo para regalar un poco de alegría. Dice Mauricio Macri, no podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Encriptado viene. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio. Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad. Bueno, esto a propósito del alejamiento... Condicional. ¿Qué? La Condicional. libertad Agrego. condicional. Alejamiento de Viviana Canosa, saben ustedes, del ciclo que conducía en América 24. Se supone que por algunas diferencias con la administración del canal. Pero a partir de allí se ha montado una especie de defensa de la libertad de expresión. Todos creo que estamos a favor de la libertad de expresión, pero acá el caso no tenía que ver tanto con Viviana Canosa, sino más bien con el expresidente Mauricio Macri, porque lo que proponía Macri, uno podía entender, es una defensa de la libertad de expresión, y entonces uno iba a revisar en el archivo
y no encontrabas eso. No, encontrabas un desastre durante todo el macrismo. Yo recuerdo particularmente a la gente de Telam, la gente de Radio Nacional y la televisión pública hizo estragos con altísimos niveles de persecución, muchísima gente que no pudo volver a trabajar, que se tuvo que retirar, y con muchísima violencia. Eso solo como un pequeño dato, pero además permitime decirte, me encanta que hoy tengamos a los abogados y yo pensaba, qué suerte que van a estar, Ubeira y Natalia, para hablar acerca de la libertad de expresión. Porque lo de Viviana Canosa nada tiene que ver con el permiso para la libertad de expresión. Insultar, mentir, alimentar el odio requiere de cierto nivel de regulación. No podemos dejar que cualquiera diga cualquier cosa. Sí, yo quiero mencionar en primera instancia, que me parece que bueno, que por supuesto ustedes están al tanto, pero cabe recordarlo, la persecución y el encarcelamiento de los accionistas del Grupo Indalo es obra del expresidente Mauricio Macri y de un grupo de personas, un grupo de tareas alojados en distintos organismos que se encargaron de asfixiar el grupo en términos económicos y después de llevar adelante un proceso que terminó con el encarcelamiento de Fabián de Sousa y de Cristóbal López. Entonces digo, viniendo de parte de aquel que gestionó esto, del cual estamos hablando, la verdad que a todas luces, uno no puede permitirlo directamente. No, y cómo pasaba además, estamos hablando de los accionistas de un grupo que le interesaba a Mauricio Macri, obviamente, también poder monitorear, hasta un tuitero. Digo, no le hizo asco a nadie, hasta a un chico que por putearlo en Twitter también se lo llevaron preso. Pero habla otra vez de... Bueno, y no solo Mauricio, ¿no? Muchos referentes de Juntos por el Cambio salieron a llorar a Viviana Canosa y yo no lo recuerdo que lo hayan hecho con otros periodistas que no les gustan demasiado, ¿no? Entonces también la doble vara siempre. Vamos a sumar a esto que estamos mencionando algunos fragmentos de un informe que trata de recopilar un poquito esto que estamos mencionando y ahora lo analizamos. Se pregunta Cristóbal López qué será de su futuro. Si tiene las cosas en orden, no hay ningún problema, pero si no las tiene bien, va a tener el mismo problema, va a tener cualquiera que esté fuera de la ley. Algunos dolores de cabeza trajo con C5N y compañía, ¿no? Sí, no te tratan muy bien por lo que veo, ¿no? Lamentablemente. Nada de esto hubiera pasado si yo hubiera acordado con el expresidente Macri entregar los medios de comunicación para que él y su equipo de comunicación manejaran a gusto y techere. Me negué y estas fueron las consecuencias. La libertad, en términos nuestros, no se compra. En términos nuestros no se compra. ¿Puede haber venalidad en lo de Cristóbal López? ¿Puede haber Yo no sospecho ni dejo de sospechar. Lo que digo es que el cambio de carátula para mí es inentendible. ¿Vos ya tenías, alguien ya te había dicho al oído, van por ustedes? Sí, en forma directa por Mauricio Macri, en la cual él le pedía el acompañamiento para encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina le dijo, mirá, no es mi estilo andar persiguiendo personas. Repercusiones por el ataque, por la agresión de Mauricio Macri para con nosotros, para Nicolás Bonafó, que tenía el micrófono, quiso hacer una pregunta. Macri tomó la herramienta de trabajo nuestra y la tiró al suelo, repudiable. A mí me llegó el telegrama en el día de ayer. Tengo 7 años y medio de trabajo acá en la agencia. Han echado periodistas con 35 años de trayectoria acá en la agencia, que era un núcleo kirchnerista. Para nada, es mentira. No, le están mintiendo a la sociedad. Hernán Delgado tiene 34 años y tuvo una desafortunada idea que fue hacer un chiste en Facebook. Hernán Delgado fue imputado penalmente por amenazar a Macri. Alerta en C5N, el tuitero que amenazó al presidente Mauricio Macri se negó a declarar. Y además también se le negó la excarcelación. Eso lo hizo el fiscal. Adaptó una canción de cancha en la que interpuso el apellido del presidente Macri. Era una simple canción de cancha que la verdad no tengo intención de matar a nadie y menos al presidente. Vamos a trabajar para que nadie te persiga por pensar distinto. Vamos a garantizar la libertad de expresión. Es ahora, vamos juntos. Doctor Ubeira. Sí, ahí hay un elemento que me parece que es central. O sea, los dos grupos por los que iba Macri era el grupo de Vila y compañía, por un lado, y el otro, que era Al de Vila lo que se pretendía era quitarle la propiedad sobre los medios y no meterlos presos.
En cambio, en este caso en particular, era el exterminio de C5N y de sus dueños, para evitar que esto fuera una fuente de financiamiento y de noticias para el kirchnerismo. Bueno, yo voy a mencionar algo con respecto a Daniel Vila, que es lo siguiente. Si uno busca en el archivo también hay una nota de la revista Noticias de marzo del 2018, donde el propio Daniel Vila se ve que no se sentía demasiado perseguido por Macri porque se proponía como el salvador de la situación difícil que atravesaba C5N. Es decir, había acercado, después nos enteramos, había acercado una propuesta para comprar los medios del grupo Indalo. Se lo había mencionado a Fabián de Sousa en su momento, después lo había publicitado, estaba en conversaciones con Ignacio Rosner, que se autoproclamaba dueño de los medios del grupo Indalo. Bueno, una situación realmente, en el marco de la persecución que se estaba dando, bueno, realmente había actores que acercaban soluciones extrañas como mínimo, ¿no? Esto que ustedes están viendo allí, Daniel Vila, el empresario que aprovechó una situación para presentarse como una especie de salvador y por supuesto lo que decía es, bueno, para salvar la grieta, para minimizar esto, se ofrecía como la persona que se iba a hacer cargo de los medios del grupo Indalo, no señalando que se estaba persiguiendo y que se los estaba encarcelando injustamente a los accionistas, sino por una cuestión económica. Y también el ahogo financiero que hizo que los trabajadores y las trabajadoras de este canal no pudieran percibir su salario. Yo creo que cada vez que hablamos de persecución judicial no podemos negar el papel que querían hacer jugar en la troika política, mediática y judicial a la alineación de los medios que no le eran afines. Eso hicieron con Telam, despidiendo 354 trabajadores, por supuesto, sin cumplir con los recaudos legales del procedimiento preventivo de crisis, con un mail diciendo que era un núcleo kirchnerista, pero además recordarán lo que pasó en la Organización Mundial de Comercio, donde había periodistas señalados con un semáforo, quién eran los más peligrosos, eso se encontró a través de la Agencia Federal de Inteligencia. Y bueno, ¿y quién fue el autor de la iniciación de la persecución a este grupo? Fue Pepín Rodríguez Simón, que hoy en día, ¿no?, que después cuando ya sabía que las elecciones le iban a resultar adversas al actual oficialismo, fue el que propuso justamente no solo ingresar 2 jueces de la Corte por decreto, sino también alinear este canal para encarcelar a la actual vicepresidenta también. Amado Vudú, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué bueno que estés otra vez. Gracias. Que la pasamos bien también. Todos me saludan. Pedro Peretti, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, yo sorprendido por esta defensa que hace Macri de la libertad de expresión, que a ver, yo la saludo y me parece bien que lo haga, en términos conceptuales me parece fantástico. Ahora, si vos después cuando tenés el poder no aplicás un poco, no actuás en la misma línea, no sos coherente con lo que estás mencionando, pero la verdad es que no se sostiene, me parece. Mirá, acá en Argentina, durante el tiempo de Macri, hubo una persecución cívico-judicial. Porque también había personas que no eran del Poder Judicial, que eran las que empujaban o llevaban adelante esa tarea, la famosa mesa judicial que no estaba formada por judiciales. Por eso, como la dictadura fue cívico-militar, esto fue cívico-judicial. Y casos como el de C5N, donde se los persiguió para robarle la empresa y se los encarceló, y después quedó demostrado que las imputaciones no eran reales. Pasó también por ejemplo, con el Caballo Suárez, que después de estar preso, se demostró judicialmente que por lo que lo habían metido preso no era tal cosa. Y me parece que ahora entramos en una etapa de la proscripción cívico-judicial, que es la persecución sobre Cristina Fernández de Kirchner y este intento que realmente es una farsa, ¿no? Vimos que el fiscal nombraba en el juicio a alguien que no era ni imputado ni testigo. Estamos hablando del fiscal Luciani. Sí, que era Máximo Kirchner. ¿Qué tenía que nombrar a Máximo Kirchner si no era una operación mediático-judicial justamente para buscar embarrar lo máximo posible la causa? Es decir, hay una intención por traerlo a Máximo Kirchner. Pero no puede traer, si el juicio oral... Bueno, ¿van a parar el juicio y van a empezar de vuelta? Pero la propaladora, a ver, no, pero los medios lo dieron como natural, ¿no? Uno veía por eso digo, es una cosa. Me parece que la diferencia importante marcar es que, como muchos de los juicios que estuvimos asistiendo en contra de la presidenta, de la vicepresidenta y de algunos funcionarios de Cambiemos, es que a ellos no les interesa, en este caso sí porque quieren proscribirla, pero el daño que hacen durante toda la situación mediática, por ejemplo, ya lo mencionaron a Máximo, seguramente legalmente no lo van a poder traer.
me van seguramente a dar la razón mis compañeros, pero ya lo ensuciaron a los medios y saben cómo funciona ese engranaje, que es el mismo que funcionó, por ejemplo, con Lula, con Evo. Y una cosa muy chiquita, yo estuve mirando algunos días los alegatos y quería mencionar algo que me llamó mucho la atención, no me llamó la atención, pero que quería traer. Está Luciani y está Mola. Luciani le pega todo el tiempo a Cristina, incluso habla de funcionarios que no funcionan, dice no fue magia, todo el tiempo como una provocación hacia Cristina, pero Mola está todo el tiempo hablando muy mal de Néstor Kirchner. Y para mí no es un dato menor, porque lo que quiere lograr Juntos por el Cambio es que la persona que nos desendeudó, con la que realmente pudimos crecer y con la que realmente muchísimas jóvenes entraron y encontraron en la política una respuesta nuevamente, la ensucian estando además fallecida. Me parece horrible. ¿Qué quieren hacer? Que creamos que Néstor era una porquería justamente porque fue el hombre que nos desendeudó otra vez de lo que trajo este desastre Mauricio Macri. A ver, vamos a escuchar una parte de Luciani, de los alegatos de Luciani, y después quiero que el doctor Ubeira me dé su opinión. A ver. Tampoco son producto de los artilugios solitarios de un empresario particular. Había una férrea estructura conformada por las más altas jerarquías del Estado Nacional, que justamente coadyuvó el plan criminal en desmedro del correcto empleo de los fondos del erario. Se trató, señores jueces, ni más ni menos, de la creación de una poderosa estructura que se planeó, se gestó y se enquistó de manera permanente cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación. Los pasos fueron estratégicamente premeditados, diseñados, orquestados y ejecutados en conjunto con quienes manejaban los recursos del Estado y tenían el poder de decidir a quién se le iba a otorgar obra pública y a quién no. Y esto se logró porque así estaba premeditado por quienes ostentaban un poder real en la administración pública. Doctor Ubeira. Sí, lo primero de todo es que generalmente la estigmatización de o la sanción, por lo menos que el fiscal pide dentro de un proceso con respecto a una persona que no prestó declaración, es llamativa, porque generalmente la extracción de testimonios, que un poco es lo que se está hablando de Máximo Kirchner, es la consecuencia de que una persona presta testimonio dentro del expediente y por su naturaleza genera una cuestión. Puede haber la comisión de un delito, se extrae testimonio y se manda a un tribunal para que intervenga. En este caso particular, que yo sepa, eso no ocurrió. Entonces, lo que me parece es que, más allá, digamos, de que cada uno cumple un rol dentro de la actividad judicial, yo personalmente no le voy a caer al doctor Luciani, porque en cualquier caso, Nisman hizo exactamente lo mismo en la causa AMIA, le pidió prisión perpetua a mi cliente, en fin, había un cúmulo de pruebas que también eran medidas más o menos en peso, en toneladas, y resulta que todo terminó con una nulidad y la absolución absolutamente de todo el mundo. O sea que tampoco nos anticipemos, no nos volvamos locos con respecto al tema porque realmente no vale la pena. Pero lo que sí me parece significativo es que generalmente nosotros, por una cuestión de buen gusto, no solemos hablar de los muertos, y sobre todo de los que no se pueden defender. Ahora, en cualquier caso, esta es una acción ilícita que más o menos hereda a través del voto democrático del pueblo. Digo, porque esta es la parte más simpática de esta asociación ilícita. Porque generalmente la asociación ilícita, y es bueno que la gente lo sepa, yo el otro día hice una clase ahí de docencia donde está sentado Peretti, para explicar a la gente qué es la asociación ilícita. Es un delito contra la tranquilidad pública. Las asociaciones ilícitas son organizaciones que nacen, se desarrollan y mueren, cometiendo todo tipo de delito indeterminado. Entonces, los ejemplos de los libros te da la 'ndrangheta, la mafia italiana, los cárteles. Son gente que mata, roba, secuestra, trafica, hace todo ese tipo de cuestiones. Ahora, en este caso particular es llamativo porque es una asociación ilícita votada por el pueblo argentino, que aparte no solamente que es votada, sino que aparte se transmite. Y da la casualidad que es entre la esposa y el esposo. Sí. Ahora, el esposo se murió, pero en cualquier caso particular, bueno, hay como un remember de que allí era que había arrancado absolutamente todo. La verdad es que hay que mandarlos a, digamos, algunos hay que mandarlos a leer, no digo a los fiscales que lo deben conocer, el fallo Stancanelli de la Corte Suprema, donde dice que a las asociaciones ilícitas no se llega por la tapa de los diarios.
No, pero además el fiscal, también es interesante destacar estas cuestiones. Cada vez que se habla del debido proceso, como decía recién el gallego, no hubo posibilidad de controlar esa introducción de pruebas, las defensas, alguien que no estaba mencionado, no estaba referido. Pero además uno escucha al fiscal y solamente hay o vetuperos o narraciones, parece un político hablando. Y no se menciona en ningún momento ni pruebas documentales, ni pruebas testimoniales. Por supuesto que no pueden mencionar a la auditoría que hizo el mismo Iguacel. Entonces, esto es importante destacar. Si quieren, si el fiscal Luciani quiere hacer ese mismo alegato en una cervecería con sus amigos o su padre... Me parece, no, el padre era el del presidente del tribunal que escribía en el Facebook, pero digo, es importante que la sociedad advierta que hay una mezcla, una superposición entre un fiscal que está actuando como político y los políticos que no pueden encontrar el consenso. Con los políticos, bueno, van al Poder Judicial para intentar mancillar el honor de una persona que está fallecida, como decía Úrsula, y una persona que obviamente tienen toda la voluntad de proscribirla para el año que viene. Y un dato no menor es que durante 3 años de juicio nunca fue noticia este juicio, ¿no? Digo, como se les caían todos los testigos, como cada vez que les preguntaba. Sí, y es el único que queda. Claro. Durante 3 años no supimos absolutamente nada, y sabemos lo que le gusta a Juntos por el Cambio y a algunos medios de comunicación estar mostrando los juicios y las persecuciones. Qué entonces que no es justo ahora. Justo ahora. Es el código electoral, no el pasó código con cuadernos, Y sumado, resucitaron antes de las elecciones del 2019. Sumado a lo que decía Nati, que me parece también, desde los alegatos, me hizo acordar al juez Moro con Lula, que decía que no sé si había pruebas, pero él tenía la íntima convicción, la justicia medieval, la íntima convicción, Ahora, bueno, Julián, pero Luciani sale a decir sentido común y contundente y contundencia de lo contundente, pero de prueba nunca nada. Cada vez que un juez te hable de sentido común, agárrate. Si me permitís, yo quiero decir 2 cosas. Primero, el tema anterior. Me parece que lo que hay que rescatar en todo este tema es la actitud de los dueños de este canal. Debe haber pocos hechos similares en torno a libertad de prensa que 2 tipos deciden ir presos 2 años, le hacen bolsa a su principal empresa emblema como es Oil Combustible por no prestarse a una campaña de persecución política. Digo, ese es un gran ejemplo que hay que tener y es lo que hay que rescatar de todo este tema. Y lo segundo, este juicio y este alegato se produce en este momento por una cuestión estrictamente política, como decía Amado, pero llega hasta este punto con un fiscal envalentonado por una deficiencia del campo nacional y popular de no haber planteado la cuestión de la persecución política y la defensa de su propio gobierno mucho antes. Lo venimos diciendo y lo hemos dicho de este tipo. Pero Pedro, uno no puede buscar siempre de un lado el germen de lo que está haciendo el de enfrente, digamos. Si se monta una superestructura mediática que se retroalimenta de lo que dice el fiscal, por más que no tenga sustento, como dice Pero José. si vos tenés un solo arma para enfrentar eso, que es la movilización popular, y ponerte al frente de eso. Yo creo que acá el frente de todos debería haber juntado a todos sus militantes, a todos los perseguidos, primero haber defendido su propio gobierno, que no lo hizo. Yo no he visto un solo comunicado del Partido Justicialista defendiendo su propio gobierno y sus propios funcionarios. Y vos te das otro ejemplo de la orfandad que tienen los funcionarios, lo que pasó en la Casa Rosada en la asunción de Massa. ¿Cómo puede ser que 10 tipos, vos siendo gobierno, en la puerta de la Casa Rosada, dejé que 10 tipos agredan a tu propio funcionario, al ministro de Economía? Es una cosa increíble. Digo, hay que revisar ese tipo de cuestiones, no hay que mirar para otro lado. Lo vimos en vivo acá en este programa con la asunción de Batakis, con la decisión de Batakis. Cuando no pudieron hacer la conferencia o sea que fue 2 veces. Y yo, tomando este tema, te diría que la movilización popular y la acción política, porque nosotros tenemos el jefe de los fiscales en la República Argentina, es el interinato más largo del mundo. Y bueno, ahí no se avanzó, no se decidió. Ahora, fíjate, es el jefe de los fiscales, ¿no? Entonces todo este esquema que estamos viendo tiene que ver con esa permisividad no republicana. ¿Cómo es la situación? Yo hoy estuve en la fiesta, estuve en la marcha de los Cayetanos, ¿no? Estuve ahí y estaba hablando con Menéndez. Yo lo felicité a Menéndez, porque es el primer tipo que plantea una cosa. ¿Cómo puede ser que no puedas vos hacer una movilización de protesta pacífica frente a una entidad que está desestabilizando a tu gobierno, y a vos te pueden venir a amenazarte de muerte a la vicepresidenta en el Instituto Patria,
a hostigarte a tus funcionarios cuando van a asumir. O sea, nosotros, ¿quién va a querer ser funcionario de un gobierno que no defiende a sus propios funcionarios y que no los protege de 4, 5, 10 locos que andan sueltos, como en cualquier país del mundo andan siempre locos sueltos? Bueno, ¿cómo puede ser que no proteja el gobierno a sus propios funcionarios? Y hoy quiero agregar algo al tema de la movilización popular, la difusión, porque en estos días, justamente a raíz del tema de los alegatos de Luciani, que me parece un excelentísimo actor, dicho sea de paso, me dediqué a pasear por todos los otros canales, algo que habitualmente no hago. Entonces ahí está Zubik, Luis Majul, Leuco, ¿no? Hay una zona verosímil en lo que dicen. Hay una zona verosímil en lo que dicen. Hay una enorme cantidad de personas, de ciudadanas, de ciudadanos, que no siguen la política del día a día, que no tienen la información del día a día, por un montón de factores, entre los cuales el primero es que tienen que ver cómo llegan a fin de mes, cómo llenan la heladera, cómo comen todos los días. Y no hay una respuesta en la difusión. O sea, lo que decía Pedro en relación a que no hay defensa de nuestros propios funcionarias y funcionarios, tampoco hay difusión que responda a la sistemática mentira que pivotea sobre un dato que podría ser relativamente cierto, como el tema de las causas, y se arma toda una situación que es absolutamente mentira. Y este es un déficit que seguimos teniendo. Tuvimos durante 2 años y seguimos teniendo. Lo dije la semana pasada con el tema de los trenes. ¿Quién sabe que hay más trenes en la República Argentina, que están volviendo los trenes? ¿Por qué no contamos lo que pasa? ¿Por qué no les contestamos cuando mienten? ¿Por qué permitimos que Viviana Canosa le diga al presidente mequetrefe y un montón de otras cosas que no voy a responder? ¿Por qué tenemos miedo de decir que esas cosas hay que regularlas? Que tiene que haber un Estado, que no sea el Estado bobo del que habla Cristina. Que las defensorías deberían tener algún otro tipo de intervención, porque si no, ¿para qué están? Pero a ver, Liliana, yo lo que quiero marcar ahí es el propio gobierno en algún punto no es responsable de no tener una respuesta a determinadas cuestiones. Porque digo, nosotros podemos trabajar acá, hacer cada uno nuestros análisis. Me refiero al gobierno. Pero no es el peso de la palabra Me refiero oficial. a la comunicación del propio gobierno. Digamos, ¿se puede hacer todavía cadenas de o no? Ya no se hacen más. Las críticas que sufría Cristina Fernández justamente por las cadenas nacionales. Pero ahora no se hace ni una. Bueno, pero justamente fíjate lo que pasó. Se relata, como decimos. Yo estuve en la inauguración del tren el viernes pasado, en el ramal de Cañada de Gómez a Rosario, 71 kilómetros, 45 años que estaba cerrado. La gente, una alegría. Claro. Y ahí estuve reflexionando estaba Roberto Zuckerman, el viceministro de Trabajo. Ese clima de tensión, ese clima de desasosiego que está acá, en este microcentro porteño, no está en las provincias. No está en la provincia. El país está entero, tiene dificultades, hay inflación, hay un montón de cuestiones, hay un montón de problemas. Pero el país está produciendo, está en marcha. El interior es otra cosa. Digo, tiene problemas, sí, pero no existe este clima. Y la alegría de la gente, lo que significa el tren para el interior profundo, lo que significa el tren. Ahora, yo no sé por qué, el gobierno no hace una acción más decidida de abrió el tren a San Antonio de Areco, el tren a Justo Darac en San Luis, el tren ahora, digo, yo no sé por qué no se desarrolla una campaña más explícita de difusión. Quería decir, Pehuajó 281 el boleto con la línea de tren que se acaba de habilitar contra 1.200 de el autobús. Yo lo que digo es, a mí me parece que el gobierno tendría que tener su maquinaria de difusión de todas las cosas que se van haciendo, pero también hay un nivel, me parece, donde no llega, que es en este mecanismo permanente, una propaladora que toma, como decía Liliana, datos que vienen del ámbito judicial, donde no se sabe bien qué es un alegato, quién lo está diciendo, o cuáles son los elementos reales y cuáles son ficticios, cuál es la construcción de ese relato, pero se retroalimenta permanentemente y uno lo ve en los diarios, en las radios, en la televisión, una y otra vez, y la verdad que después se pierde, y en todo caso eso queda, ¿no? Juli, yo creo que igual también esto se arrastra desde desde cuando nosotros hablamos de la batalla cultural que claramente la ganó la derecha y la sigue ganando. Recordaba el otro día, nos hicieron o intentaron hacernos olvidar de un bombardeo
del bombardeo del 55, es cierto. nos hacen creer que los pobres son vagos. Y quiero hacer acá un punto, porque nunca escuchás, ¿no?, a la derecha decir que la mujer o el hombre que cobra a fin de mes por sus acciones o por la timba financiera está sentada todo el día en su casa es vaga, sino que la pobreza es condición necesaria para ser considerado vago. También nos comimos esa pelea. Y además de que obviamente de que el campo es la Argentina, la real, la verdadera, y que por eso hay que siempre salir a apoyar a los mega ricos que ya conocemos. Entonces, no es un dato menor lo que sigue pasando. Y el tema sí claramente es responsabilidad del gobierno, y yo lo dije varias ocasiones en este programa, lo del relato, y si no sos relatado, que no sale a hablar y que profundiza esta batalla ganada por la derecha. Perdón, pero antes que cambies de tercio, es importante que decirle a la población como mensaje general para la salud pública de la nación que los fiscales se enojan mucho a veces en los alegatos, pero que esto es un deporte de ingleses. Los abogados defensores escuchamos pacientemente lo que dicen los fiscales, con las manos en los bolsillos, esperando que toda esa ofuscación pase, y luego lenta y pausadamente tratamos de demoler lo que el fiscal dice. O sea, no le quiero bajar el precio a mi querido colega, el doctor que está a cargo de la acusación, pero este es un deporte de ingleses. Yo quiero mostrar cómo los tratan en los medios a esta especie de héroes que han surgido esta semana. A ver, señor director, si vemos cómo lo tratan a Luciani, por ejemplo. Me impactó el nivel de tecnicismos, porque uno piensa en un alegato tan largo, para hoy se esperan por lo menos 7 horas, no sé si finalmente será, pero como dice Luis, entre 6 y 9 días, y uno en algo tan largo estima que va a haber, bueno, momentos, vamos a decir, de impas o de aflojar en la argumentación, y sin embargo, técnicamente fue una rigurosidad y un nivel de detalle y de consistencia técnica que realmente es impactante. Aparte, cuando vos, cuando pasás por la facultad y te explican cómo hay que hacer un alegato, te dicen, en los primeros minutos tenés que aclarar de qué va la cosa, qué es lo que vos probaste y qué es lo que vas a hacer. Y fue demoledor. Demoledor. Y fue demoledor. Hablamos. Bueno, fue demoledor. Claro, demoledor y contundente seguro, eso nos quedó. Hablamos de la justicia mediática y de la íntima convicción. La instalación de una justicia mediática que va en paralelo con las justicias con la causa y las constancias que obran en ella, eso sí es determinante. Es demoledor. Es demoledor, porque además, lo que decía el gallego, la docencia, y creo que es importante, la Constitución Nacional le asigna a la Fiscalía la representación del interés popular, digámoslo así, del pueblo, pero también el irrestricto respecto a la legalidad. Y lo que hacía Luciani es, por eso digo, una narración de una opinión, de una íntima convicción, pero no tenía respaldo en una sola prueba. Y además asistimos por primera vez al peso de la prueba, ¿no? Peso de tonelada. Hay una cosa que me parece, pues digamos, está todo como muy ampuloso, hay que bajar la espuma a todo esto, porque hay un jurista que se llama Gargarella, al que no tengo el placer de conocer, pero que parece que el hombre es muy prestigioso, y habló de que realmente en un Twitter este era un alegato histórico. En verdad, ¿dónde habrá quedado la causa 13, que es la de la Junta de los Comandantes, ¿no? O sea, si este es histórico, imagínate el de los 13 debe ser súper histórico. Sí. Pero la realidad es que cuando los fiscales, y no hace falta más que ver, por ejemplo, el alegato de Estracera, te explica por qué te voy a dejar en cana de por vida. Porque en verdad, cuando sobra la prueba, el fiscal lo que hace es explicarte, capítulo 1. Fíjate, viste, el testigo dijo que estaba Guarino en tal lado. Testimonial. Entonces, generalmente lo que hacen los fiscales es explicarte la prueba y decir, bueno, después de todo este cúmulo que tenemos acá, vas en cana 30 años porque no te queda otro remedio porque el código lo dice. Ese es el valor por el cual nosotros le pagamos a los fiscales. Exacto. Ahora, otra cosa más. Ahí se nota, yo lo vi así al pasar, espero no haberme equivocado, no quiero pensar que están leyendo el alegato. Pareciera hay muchas sospechas sobre eso. Yo espero que no lo estén leyendo, y me llama la atención los colegas de la defensa, que yo cuando veo que un fiscal alega, le digo, está leyendo, porque el código lo prohíbe expresamente. Entonces, digo, si vas a hablar 9 días, tuviste que haber tomado sopa como para armar los 9 días. Y leerte 3 toneladas de prueba, ¿no? Yo hice el alegato de AMIA completo durante 5 días sin repetir y sin soplar.
Y no había más lectura que los párrafos que realmente tenía que leer porque no había forma de leerlos. Claro, a mí me costó que bajé 7 kilos de peso y la cabeza me quedó como un bombo. Pero digo, es un laburo, eso quiero decir. No quiero pensar... Que están leyendo. No lo quiero pensar. La berretada cuantitativa, esto. 1 tonelada de prueba. Sí. Bueno, eso lo arreglaban fácil, hacían a doble línea los escritos y pasaban a 2 toneladas. Sí, bueno, se nota que se quiere generar un impacto exactamente, mediático, ¿no? Es la búsqueda de un impacto mediático. Muy grosero, aparte. Que pasó en muchas de nuestras causas, ¿no? 900 hojas la sentencia. Mirá, si era lo que decían verdad, se podía explicar en una caricia. Cuando tenés que escribir 900 hojas es porque es muy raro lo que estás, muy amañado, muy pergreñado, lo que se supone que querés explicar. Y esto que contaba Ubeira de las lecturas, bueno, se va repitiendo aún cuando no eran por Zoom, ¿eh? A nosotros nos sucedió también en la causa, que son cosas que no se respetan, bueno, porque los republicanos han decidido no respetar. La pregunta es por qué es nunca por Zoom en un momento en el que la COVID ya no impide la presencialidad. Luciani bueno, me parece que también debemos preguntarnos por qué por el Zoom. Teleprompter. Sería primero que tiene un teleprompter. ¿Cuándo la Corte va a sacar la acordada que levante? Que por lo menos en determinado tipo de que diga todo esto delante de la gente de la que tiene que hablar, porque la presencialidad obviamente. Y no es lo mismo un testigo que declara por Zoom que un testigo que declara delante. Por supuesto que no es lo mismo. Entonces me parece que también esto que ustedes plantean como amañado tiene que ver con una puesta en escena. Hasta en esto hay una puesta en escena. Y un paréntesis, Amado. Nunca se entiende lo que dicen las hojas de una sentencia, perdonen los abogados, que suelen tener 10 hojas para explicar una frase. En lo personal lo he reconocido públicamente con todo amor por los y las abogados a las que respeto. No entiendo cuando escriben. Hay veces que nosotros perdón, Ubeira, pero y a todo esto falta otra frutilla del postre, ¿no? Digo, a todo esto nos enterábamos hoy por un colega que hay en Liverpool, ¿no? Que está, tenemos también informes sobre eso. Tenemos todo. Que está Luciani, que está el juez, el fiscal. No, digo la sección mensal incorporizada. Ustedes están en contra del deporte. No, a ver, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver el tuit de Cristina Fernández de Kirchner que publicó hace instantes nada más. Hace mención a la foto que salió hoy en la tapa de Página 12. Todo hace juego con todo. Hoy Página 12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El presidente del tribunal y el fiscal de la causa, obra pública, jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el mismo equipo, pero ese día faltó al partido. De eso estábamos hablando, ¿no? Sí, supongo que mañana la defensa de Cristina no tomará cartas en el asunto. La imparcialidad te la debo. No, claro. Pero qué loco, ¿no? Porque cada cosa que señalan del otro lado de corrupción, de la libertad de expresión, es absolutamente todo como si fueran espejo, ¿no? Y además todas las barbaridades que se han mandado y que después señalan, como fue, por ejemplo, también lo de Báez, ¿no? Con el tema de la obra pública, que cuando empezaron a investigar los billetes encontraron un sello termosellado, fueron a investigar de dónde venía, un amiguito de Mauricio, ya no sé. A mí me interesa que nos quedemos ahí, ¿no? En esa lectura donde lo mediático a veces supera, siempre supera, digamos, en términos generales, bueno, lo que decía Natalia, ¿no? Una especie de justicia mediática que se anticipa y que baja el martillo y después es difícil salir de ahí. Son sentencias mediáticas, o sea, los juicios estos son pseudo sentencias judiciales que lo que hacen es convalidar una sentencia mediática que está preconfigurada antes de empezar el juicio. Pero además hay que ponerle Liverpool a un equipo de fútbol, ¿no? Además, Julián, hay algo creo que es muy interesante y clarificador respecto a esta situación. Hoy salió una nota en El Cohete, cuyo autor es el ex juez de la Cámara Nacional del Trabajo, Enrique Eriagiver, que decía justamente que las causas judiciales mediáticas no son un proceso de conocimiento para llegar a la verdad real. Lejos de eso, hay un presupuesto que ya está instalado, supongamos la culpabilidad o la responsabilidad penal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, lo que se hace es encontrar un sustento a eso. Es decir, no es un proceso de conocimiento clarificador y que intenta echar luz. Todo lo contrario, es algo que le da sostén. Por eso, o en las redes sociales, o cierto sector que está más movido como por el odio, o que puede perfectamente no tener un buen sentimiento respecto a la vicepresidenta, lo que hace es, vos estás ciego, no ves las pruebas, y cuando uno le pide que se
señalan esas pruebas, bueno, no las tienen evidentemente. Entonces se cambia o se troca lo político con lo jurídico. Y hay una parte que para mí es sustantiva, que es la construcción inversa del conocimiento dentro de un proceso judicial. O sea, vos arrancás de un presupuesto en el cual este fulano determinado es responsable de integrar una asociación ilícita y yo de ahí para atrás empiezo a armarte la prueba pura y exclusivamente para asegurar esa tesis final. En realidad los procesos se arman de la otra manera. Te encontré tal cantidad de pruebas y bueno, como consecuencia de esto tenés una responsabilidad penal. Entonces, claro, ¿qué es lo que termina pasando? Que fue lo que pasó, por ejemplo, en la causa AMIA, que es la más emblemática y conocida. Partimos del presupuesto, que era un grupo de policías que habían intervenido con un fulano determinado, que no sabían realmente qué era verdad, pero que habían puesto la bomba. Y a partir de allí empezaron a encadenar el relato como para llegar más o menos al origen de cada uno de ellos. Finalmente, por supuesto, esto se cayó. Y es bueno que la gente sepa que ahora el Mossad, por ejemplo, acaba de decir que no existió la colección local. 21 años después. La verdad, viejo, es que cuando... Digo, porque esa creo es la primera causa del lawfare. Porque allí los tres poderes del Estado, más los medios, más la DAIA, construyeron un culpable. Ahora, en este caso particular, lo que hay es otra construcción del lawfare por el cual estamos pasando esta causa y la próxima que va a ser Cuadernos. O sea, esta causa ya realmente es un escándalo, pero cuando lleguemos a Cuadernos y venga Centeno y Centeno se tenga que sentar allí y venga este señor, yo estoy esperando la hora que venga este señor de la Nación extraordinario a contarme cómo es que los cuadernos se los entregaron en Vicente López y se un premio reatomizaron. internacional. Yo estoy esperando, la verdad es que todo el mundo me dice, ojalá que no se haga el juicio oral. No, yo estoy desesperado porque se haga, porque quiero ver todos estos macacos que estuvieron alrededor de este tema, que dejaron gente en cana, que destruyeron el patrimonio de muchas empresas, que acabaron concretamente con algún prestigio de algunas personas, pura y exclusivamente ahora que vengan a decir que con las fotocopias se puede llegar a algún tipo de lugar y que esta operación de inteligencia, berreta entre paréntesis, con un juez que se murió, desgraciadamente yo hubiera querido que Bonadío tuviera larga vida para tenerlo en cana el tiempo que hizo falta, y la verdad es que todo esto es, digamos, una construcción y un relato que ha pasado por la causa del dólar futuro, la causa del memorándum. O sea, una a una se van cayendo las causas porque la construcción es falsa. Arrancamos con la premisa que te pone el diario, el fallo es Stancanelli, que dice claramente que no podés ir desde las tapas de los diarios a construir específicamente un relato. Ahora, hay que tener muy en cuenta, yo creo que el clima social que hay en la Argentina. Yo creo que este juicio puede venir a generar más inquina que la que hay hoy en el clima social argentino. Creo, abajo hay una situación muy compleja desde el punto de vista social y hay muchísima gente, más de lo que dicen las encuestas, que la quiere a Cristina. Totalmente. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que los tipos están tirando el mantel más de lo necesario, porque uno va hasta que tanto va el cántaro al fuente hasta que se rompe, ¿no? Ubeira va por lo otro, quiere que tiren el... La pregunta, tiren del mantel de una vez por toda todas. esa gente que de todos esos juicios de los que vos estás hablando, quienes metieron en cana, quienes sustanciaron juicios que desde entrada se sabía que eran una puesta en escena, ¿tienen algún costo? Esos jueces, esas juezas, esos fiscales... Ahí vamos. Porque a mí me parece que nosotros estamos no fueron ascendidos. No, el juez Galeano, yo me encargué de ir al segundo juicio y lo condenaron a 6 años de cárcel, que está ahora apelado a la casación. Los fiscales 2 años de cárcel cada uno, bastante barato. Anzorregui 6 años de cárcel, o algo por el estilo, no me acuerdo ya los montos. Y aparte ahora el Estado argentino, o sea, todos nosotros tenemos que comernos la demanda que yo inicié ante la Corte Interamericana de Justicia por haber violado los derechos de mi cliente, de las personas que yo apodero, y ahora me acaba de llevar la carta donde insta al gobierno argentino a llegar a una solución pacífica con nosotros. La gente no entiende cuál es el fundamento de la comisión. Si vos realmente no resolvés conforme a la comisión, no tenés acceso a la fuente de financiamiento internacional. Esa es la sanción
principal. Por eso que es tan importante el tema de los derechos humanos. Y la responsabilidad Entonces, internacional. digamos, todo ese desastre, todo ese macaneo, toda esa mentira, prisión perpetua para una persona que finalmente no era ni más ni menos que el pago de la boda para dejar arreglado el problema de la AMIA y cantidad de cosas, tiene un correlato que es que ahora todos los argentinos tenemos que pagar este desaguisado. Y va a pasar lo mismo con Cristóbal López, este canal, y con todos aquellos que fueron injustamente procesados y condenados. Pero vos fijate el caso en el mediano plazo, o en el corto plazo, la causa Chicone, el presidente del tribunal era Bertuzzi. Y por esa condena, a Bertuzzi Macri le pagó poniéndolo en la Cámara Federal, donde aún hoy está. Y donde el presidente de la Corte, Rosati, lo que impide es justamente que se cubran esos concursos en el Consejo de la Magistratura, porque es algo de lo que hablaba recién Úrsula y Lili, es decir, ¿cuál es el organismo de control que selecciona o remueve jueces? Bueno, y está es justamente no el Consejo donde se desembarcó Rosati. Si esperamos de ese Consejo, olvídate. Están no solamente empujando las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, contra otras compañeras y compañeros, sino que están cubriendo a Macri. Ya tenés dos casos que son escandalosos, donde se reconoce que hubo espionaje, pero en un caso se dice sí hubo espionaje, pero fueron contrapropistas. Y en otro sí hubo espionaje, pero fue para defender al presidente. O sea, perdón, y tres causas importantes que tiene Macri. Olvídate de todas las que tiene el Correo, que sé yo, que son patrimoniales. Iron Mountain, que murieron 9 bomberos. Sí. El Ara San Juan, Sí. que acabamos de decir que los familiares de los deudos eran un grupo, una horda criminalística que ponía en peligro la vida del presidente. En peligro la vida del presidente. Así le contestó el sistema judicial. Y la causa que tienen por el tema de Bolivia de la exportación de armas y compañía. O sea, en una palabra, para ponerlo claro, si estos tipos vienen a quejarse de la libertad y qué sé yo, esa es la libertad para poder, como decía el amigo Alfonsín, es la libertad para que la zorra libre se coma a las gallinas libres dentro del gallinero libre. Bueno, pero por eso me parece que nos debemos la discusión de la libertad de expresión versus la censura, porque vamos a escuchar ahora durante todos estos días toda una historia en relación a la pobre periodista censurada. Y en esto déjenme hacer un paréntesis, porque ya hubo en las redes un reclamo a dónde están las sororas. ¿No? Sí. ¿Dónde están las sororas que no salen a defender a Viviana? Entonces, así como Beira hace pedagogía con el tema de la asociación ilícita, permítanme decir que la sororidad es un concepto político, no religioso. No se trata de poner la otra mejilla. Y no obligatorio también. No es obligatorio, no tiene que ver, no es por default, no es una cuestión de vulvas ni de genitales. Es decir, que la sororidad también es un gesto político hacia aquellas otras personas con las cuales una tiene una enorme cantidad de cosas. Yo no tengo ningún tipo de sororidad con este tipo de mujeres que lo que hacen es insultar, degradar, incitar al odio, no solo contra las feministas, sino en general al mundo de la política. Entonces, creo que en esto también tenemos que tener mucho cuidado. Se arman escenas, se construyen verdades y después intentan utilizar nuestro propio discurso hablando de libertad de expresión, que es algo que, como decías vos, Julián, de entrada, por supuesto sostenemos, o de sororidad, que es una enorme bandera política de los feminismos. Julián, déjame agregar algo muy cortito, pero es bien chiquito porque a veces hablamos de estas causas y parecen muy lejanas y que tocan a Cristina o a Máximo, ¿no? Pero que cuando hablamos de justicia estamos hablando de que nos afecta a toda la población, a todos los argentinos y argentinas, al que tiene un juicio laboral, el que tiene un juicio por alimentos o lo que sea, afecta transversalmente a toda la justicia. Entonces, aquello que parece o que podemos tratar acá, que parece muy lejano, o la persecución a la vicepresidenta, que nos sirve de ejemplo, es lo que te puede pasar a vos mañana con un empresario que también es amigo del juez o que le puede dar un billete y entonces no se va a respetar. Úrsula, lo que está pasando en Rosario. Bueno, hoy, pero por eso estoy diciendo. En este momento está Rosario incendiada. Pero por eso lo traigo al llano. Cuando hablamos de justicia, no son estos casos, es directamente que nos afecta como sociedad. 100 kilómetros de San Lorenzo a San Nicolás
incendiado de humo, la gente no puede respirar. ¿Por qué? Porque la justicia está en connivencia con los dueños de campos en las islas que la están quemando por tercer año consecutivo. 153.000 hectáreas llevan quemadas este año de las islas. Es un ecocidio y nadie hace nada. ¿Y qué es lo que se busca quemando las islas? Soja. Quemar. Plata. Están quemando y deforestando absolutamente todas las islas el tercer año consecutivo. Rosario en este momento no se puede respirar. Es una barbaridad. El juez no hace nada con los dueños de los campos, los que queman. Está todo investigado, se sabe todo. Digo, es lo que decía ella recién, Úrsula, ¿no? Amado. Pero mirá esto, que el segundo caso que traía el gallego, el de Lara San Juan, es muy representativo de esto que me parece que es el problema cívico-judicial. No solo cubren a Macri, sino que ponen a las víctimas como culpables. Claro. Da vuelta todo el argumento los camaristas federales. Terrible. Y entonces, los peligrosos eran los familiares de quienes fallecieron en el Lara San Juan. Totalmente. Es convertir a las víctimas en culpables. Y esto, bueno, es macrismo explícito, ¿no? Sí, bueno, ahí lo que se buscaba era justificar el espionaje, ¿no?, que se había hecho, que por otra parte... Es que había tanta prueba de que se había hecho, de que no podían decir otra cosa, tuvieron que inventar un rulo. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a dar vuelta a la página. Quiero mencionarlo también a Roberto Navarro, ¿no?, como uno de los periodistas que sufrió la persecución del expresidente Macri. Así que un saludo grande también para Roberto, que es sin ninguna duda una persona importante en el mundo del periodismo y que tenía un rol muy importante, que sufrió el ataque del expresidente. Me meto de lleno ahora en la cuestión, si quieren, económica, pero también social, ¿no? Una de las cuestiones que yo mencionaba al comienzo del programa es, se presentaron las decisiones de carácter económico, por lo menos una especie de primera presentación. Hay puntos de contacto, pareciera, con respecto a lo que en su momento proponía Martín Guzmán, después Silvina Batakis en esa especie de interenato que tuvo, y ahora definitivamente Sergio Massa. Hace instantes nada más nos enteramos de que hay cambios en la Secretaría de Energía, que es importantísima, por cierto, donde quienes van a estar al frente de la Secretaría de Energía va a ser Flavia Rojón, que es secretaria de Minería y de Energía de la provincia de Salta, va a pasar a la Secretaría a nivel nacional en lugar de Darío Martínez, y después vienen una serie de cambios, pero donde lo que uno puede leer allí es una decisión, creo yo, con consenso del Frente de Todos, de que a partir de ahora, bueno, hay otras personas que van a ocupar un rol, y la pregunta, Amado, sería si va a haber otras políticas también que se van a estar allí evaluando o poniendo en marcha. Mira, fue una de las definiciones fuertes, para mí importantes, de la presentación de Sergio Massa, la necesidad de poner en marcha el segundo tramo del gasoducto, y porque yo estoy convencido que ahí está la verdadera fábrica de dólares. Si nosotros queremos buscar dólares que la Argentina necesita, y creo que fue la primera tarea de Sergio Massa, hacer pie en esta situación de golpe cambiario tan potente que había, y parece que se está avanzando razonablemente bien en eso. Yo creo que no tiene que ser a través de los mercados financieros, sino a través de la economía real. Ya 30.000 millones de dólares dilapidó Guzmán en este tiempo que fue ministro. Sergio Massa plantea que no, primero con las decisiones que se están tomando desde la aduana, me parece que ese fue muy importante también, y ahora con esto de salir a buscar dólares, quiero creer que una de las principales entradas de dólares al país tiene que ver con poner en marcha toda la cuestión de Vaca Muerta, porque ahí tenemos la segunda reserva de gas del mundo, y es un recurso que algún día va a quedar obsoleto por la incorporación de nuevas tecnologías. Entonces, como hizo en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, que se logró el acuerdo con Chevron, imagínate que era un gobierno que se decía que era contrario a los mercados y no sé cuántos disparates más, se lograron el ingreso de 2.000 millones de dólares en ese momento. Bueno, en estas circunstancias, lo que está pasando en el mundo, en la necesidad de energía, creo que es el momento ideal para empezar a buscar inversiones en la economía real, no a través de los fondos financieros. Sería muy importante que este viaje de Sergio Massa tenga mucho que ver con atracción de inversiones, pero en la economía real. Me parece que ahí tenemos un punto fuerte como Argentina hacia el futuro y como una verdadera política de Estado. Me parece, te repito, muy importante que se haya tomado la decisión de poner en marcha el segundo tramo del gasoducto, porque eso es una verdadera sustitución de importaciones, que en la circunstancia actual de demanda del mundo y tecnológica va a ser muy importante. El punto
que seguimos viendo flaco es el tema distributivo, ¿no? Nosotros estamos convencidos que la salida de Argentina es buscando esos dólares, pero con fuertes ingresos de nuestra población, poniendo en marcha el mercado interno. Y bueno, ahí vamos a tener un anuncio el día 10 respecto a jubilados, que no sabemos el tamaño, pero sí sabemos que hay una caracterización correcta de que hace falta. Yo creo que es indispensable un aumento de suma fija para todo el sistema de trabajadoras y trabajadores en la República Argentina. ¿Natalia? No, digo que además en destacar que la inestabilidad financiera tiene mucho de, o sea, a dónde se va esa ganancia extraordinaria que sucedió incluso en los últimos años, ¿no? Primero la ganancia extraordinaria, después subieron los precios y por abajo el salario. Justamente es contrario eso que se le comió el salario para la concentración del ingreso, porque termina yéndose a los dólares. Y esto que mencionaba Amado me parece central, sucedió y de manera fructífera en el gobierno de Néstor Kirchner, donde se fue aumentando por decreto el salario mínimo y eso empujaba a la paritaria y a la negociación colectiva como forma de distribuir el ingreso en el seno de las relaciones colectivas. Sin perjuicio de lo que digan en la cúpula de la CGT, sí. Creo que es una manera fundamental para, o sea, distribuir a través del consumo y no de la economía especulativa. Como ¿Por qué la Manu. CGT se opone a la suma fija? Porque es una sucursal de la patronal. Yo voy a disentir. Ya habías tenido una primera parte fuerte, digamos. Puedo disentir, Gallego, con vos en esto. Yo creo que no hay que matar a la madre porque los pibes le salieron malos, como decía Jorge en un momento. Entonces, si hay alguno que no representa... pasteurizados. Entonces, a mí me parece que hay que... Pero ellos son parte del gobierno, han dicho. O sea, la CGT no es parte ¿De del dónde? gobierno. De todo, de donde se pueden acomodar. Daer también estuvo saludando a Mauricio. Pero también está la corriente federal. A ver, yo creo que hay que... reportan al gobierno, Hay no reportan que a los escuchar al mandantes. movimiento obrero en general, está la corriente federal de trabajadores que está haciendo hincapié en esta cuestión, es central. O sea, no identificar con un jugador, digámoslo así, el movimiento obrero organizado, que la verdad que fue el artífice también conjuntamente con otras organizaciones sociales y civiles del pueblo para que no se instalara la reforma previsional, la reforma laboral. Yo creo que las crisis de representación, ya termino, en el seno de las organizaciones o gremiales o sociales existen a nivel general. Digo porque si matamos a las organizaciones gremiales atrás... nada. Yo creo que en esta ocasión sí son nombres. Hay una situación... Y a Barrio Nuevo, discúlpame, lo veo a Daer y Barrio Nuevo, y quiero laburar en la Copal. Quiero que me gobierne la UIA. Pero ¿por qué? A ver, la CGT planteó que iba a ser una movilización. Perdóname. Sí. A mí me parece que acá hay una cuestión que excede a la CGT, sino que es parte del gobierno. Yo creo que hay una visión en el gobierno que no es una visión peronista, sino una visión desarrollista. Exportar con grandes empresas y con bajos salarios. El discurso de Alberto Fernández en Cañada de Gómez el día viernes, se lo recomiendo que lo lean. Porque aparte de tener una gran cantidad de inexactitudes históricas y de no reivindicar a Scalabrini y Ortiz, dice que Perón era desarrollista y reivindica a Frondizi expresamente en el tema del ferrocarril, cuando Frondizi fue el que instaló la privatización del ferrocarril a partir de contratar a un general norteamericano como Larkin para que hiciera un estudio del ferrocarril, le aplicó el plan Conintes a los obreros del ferrocarril que tuvieron una huelga durante varios meses y los pelaba y los reprimió y quería privatizar y cerrar 4.000 kilómetros de Vía Furia. Ese es el ejemplo que el presidente de la República dio el día viernes en Cañada de Gómez, textualmente, y pueden leer el textual en la oficina de prensa de presidencia, porque no estoy mintiendo en absoluto. Me pone contento que hayas mencionado a Scalabrini y Ortiz, que para mí es es lectura obligada. A ver, todo de Scalabrini un y Ortiz. centro extraordinario, Política inaugurando ferrocarriles, y el Claro. ejemplo que pones es Frondizi y Scalabrini y Ortiz. Digo, muchachos, pensemos qué estamos haciendo, ¿viste? Pensemos un poco, porque era un tiro para incentivar a la militancia. Hay una base kirchnerista que está muy dolida, muy molesta, y el borombombón, el Frente Renovador de la Asunción de Massa, también tienen que leer bien lo que está pasando abajo. Porque el 90% de los votos que sostiene este gobierno son kirchnerismo puro. Digo, hay que leer con mucha claridad. Yo creo que Massa lo lee bien, porque es muy inteligente. Ahí nosotros venimos planteando ya hace rato que la discusión política está dentro del Frente de Todos. Sí. Y ahí, bueno, recién lo caracteriza Pedro, está el modelo desarrollista, el modelo frondicista y el modelo peronista. Uno que estatiza los trenes y otro que dice no va a haber más trenes
que el punto final es ramal que para, ramal que se cierra, ¿no? Ahora, en las decisiones que por lo menos ha comunicado Sergio Massa hasta ahora, ¿uno puede caracterizar ya cómo va a ser la gestión de Sergio Massa o cómo Sergio Massa piensa la economía? ¿Hay puntos de contacto con lo que proponía Martín Guzmán? ¿Cuál podría ser la diferencia? Mira, a mí me parece que es una chicana muy fea cuando dicen ahora lo defienden a Massa, que hace lo mismo que Guzmán. Yo no estoy de acuerdo. Primero porque cuando asumió Guzmán era otro el capital político, era otro el momento del mundo y era otra las posibilidades que tenía Argentina. Guzmán nos metió en un montón de cepos. Nos metió en el cepo del acuerdo con el FMI. Nos metió en el cepo de un acuerdo mal hecho con los bonistas. Nos metió en el cepo de regalar 30.000 millones de dólares. Nos metió en el cepo de multiplicar casi por 10 las LELIC que había dejado Macri. Es decir, Sergio Massa asume en una situación muy distinta el Ministerio de Economía a la que tenía Guzmán. Ahora, esto no implica decir, uy, está todo bien. Ni está todo bien, ni está todo mal. Hay luces y sombras. Para mí hay luces en los temas que tocábamos recién, que tiene que ver con la cuestión de no haber devaluado, no haber desdoblado el tipo de cambio, encarar una renegociación con la deuda en pesos indispensable, desde mi humilde opinión, en la República Argentina, salir a buscar inversiones preferentemente en el sector productivo, y la sombra, desde mi humilde visión, tiene que ver con no acometer rápidamente la cuestión de los ingresos, porque ha quedado, la pirámide de ingresos en Argentina está devastada después de lo que hizo Macri estructuralmente y la inacción a ese respecto de este gobierno. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos. A ver, algo de información de lo que puede pasar en las próximas horas. No está confirmado, pero en principio la AFIP podría anunciar una cuota extra del adelanto de ganancias para las empresas para fondear lo que van a ser los anuncios de esta semana para jubilados, pensionados y asalariados, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve que lo que está proponiendo Sergio Massa difiere, es muy importante, ¿no? Además, Es operativamente lo que planteó en aduana. Sí, me parece que hay un trabajo previo de Guillermo Michel muy profesional, muy serio, y la decisión política de Sergio Massa de poner esto arriba de la mesa y darle 60 días para que se resuelva. Creo que esto es central desde lo estructural para la economía que viene. Y los números que dio Sergio Massa demuestran el fracaso de la gestión anterior en la FIP y en aduana, ¿no? 720 empresas, 13.000 o 15.000 operaciones. Una locura. Que nadie una las locura. vio. Pero también tenemos, Pedro, ¿qué pasa cuando incautan los camiones con mercadería? ¿A dónde va a parar eso? Aunque te parezca mentira, aunque te parezca mentira, decime. Muchos se lo devuelven. Le devuelven, presentan los abogados, se presentan y le devuelven el cereal. Recién, eso hay que reconocer, se empezaron a al que estaba evadiendo se la devuelven. Recién se empezaron a rematar lotes de cereal en la gestión, hará 6, 7 meses y 8 meses que remataron en Zárate, 2, 3 lotes de rematar. O sea, se la devuelven para que la pasen por otro lado. A ver, digo, ahora hace 7, 8 meses cambió eso, pero se lo devolvía, se presentaban los abogados y decían, no, este cereal es mío, y se lo devolvía. Bueno, a ver, yo les agradezco muchísimo a todos, de verdad que han hecho un programa fantástico. Yo he sido casi un espectador porque la verdad que realmente ha estado muy... ¿Qué es lo que no puedo creer que le devuelvan al evasor la mercadería. Una cosa quiero decir. Gallego, ahí lo tenés, abuela. Perdóname una cosa, digo, hay que sancionar la ley de humedales. Rosario se está incendiando, está lleno de humo, no puedo retirar el teléfono y me parece fundamental, gran responsabilidad en el boicoteo de la ley de humedales de Alfredo De Angeli, que en otro momento fue uno de los que encabezaba las marchas en contra de las pasteras y en favor del medio ambiente. ¿Puedo decir algo muy breve, cortitísimo? Claro. Desde septiembre del 2019, la niña Sol ha sido sustraída del ámbito materno por un fallo arbitrario del Juzgado Civil y Familia 1, sección 2 de Río Tercero. La jueza se llama Romina Sánchez Toraza. Recuerden este nombre, Romina Sánchez Toraza. La niña Sol hace 3 años que no está con su mamá y en realidad lo que sucedió una vez más es que la mamá hizo una denuncia de abuso en contra del progenitor. Gracias, Lili. Bueno, nos despedimos. En realidad vamos a ir a una pausa. Yo vuelvo, pero ustedes no. Así que a ustedes sí los despido. Nos vemos el próximo domingo. Pausa.
Muy bien, último minuto de Caníbales para comentarles cómo va a ser la semana del ministro Sergio Massa a partir de lo que son definiciones importantes. Bueno, el día martes allí vamos a conocer cómo va a quedar plasmada la segmentación de tarifas. Saben ustedes que hubo una primera presentación la semana pasada por parte del ministro y que a partir de allí se habilitó lo que va a ser un esquema. Ese esquema lo vamos a conocer el día martes, donde va a tener impacto regional, es decir, que la segmentación de tarifas va a impactar de distinta manera en función de dónde uno viva, en qué provincia y en qué región, y al mismo tiempo eso vincularlo con lo que son los consumos, ¿no? Algunos sectores del país demandan más energía eléctrica o incluso solo tienen energía eléctrica y no tienen gas natural, y por eso entonces va a haber que tomar esas consideraciones para llevar adelante lo que son las definiciones. Más del día martes, recuerden ustedes que ese día también se va a indicar cuál va a ser el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo, jubilados, pensionados, todas las asignaciones, todo el universo de asignaciones también va a tener allí un impacto. Veremos cuál es el refuerzo que se va a anunciar con el índice de movilidad que algunos ya dan en el orden del 15%, 15,6% aproximadamente. Pasamos al día jueves también, un día importante. Por un lado, reuniones con las entidades que nuclean a cámaras empresarias, por otro lado también con algunos sindicatos. Está allí la propuesta por parte de Sergio Massa de llevar a cabo lo que es un incremento de una suma fija para el sector asalariado de la sociedad y la negociación que se lleva adelante con la CGT, que quiere primero llevar adelante la negociación paritaria y que después en todo caso habilitaría esta suma fija. Por último, el día jueves también se va a conocer la inflación del mes de junio, del mes de julio, digo bien, donde en principio el dato que se va a consignar o que podría consignarse se encuentra entre un 6,5 y un 7,5% aproximadamente. Son datos altísimos realmente. En el mes de agosto, en la primera semana, los alimentos han trepado en promedio 2,1%, realmente, de verdad que también es muy alto. Bueno, me despido de todos ustedes. Ya viene Fútbol Permitido con la conducción de Pablo Ladaga. Nos reencontramos el próximo domingo. Cuídense.